Buenos días. Ayer en la esperada sesión del Congreso Nacional, después de varias semanas de ausencia del hemiciclo, no se aprobó el acta de la sesión anterior, que concluyó el martes 16 de mayo, dejando al país en la incertidumbre de que si esto significaba para el Congreso de la República una crisis y para el país consecuentemente una crisis política. Ayer los diputados retomaron la andadura de sus actividades en grupo y no se aprobó el acta de la sesión anterior. Tengo el honor de contar hoy en el plató con dos distinguidos integrantes del Congreso de la República, diputados, que no congresistas, diputados. Don Mario Alonso Pérez, diputado de Santa Bárbara del Partido Nacional, exsecretario y ex vicepresidente del Congreso. Es un gusto tenerle aquí, diputado. Muchas gracias, Ángel Darío, y un gusto estar con el abogado Barrios también. Diputado don Ramón Enrique Barrios, es un gusto tenerle, profesor. Siempre es un honor estar aquí con usted y con el diputado Pérez. ¿Qué consecuencias tiene que ayer no se haya aprobado el acta de la sesión anterior? Fíjese que, digamos que aquí tenemos 2 o 3 escenarios posibles. Número uno, digamos, hay una interpretación que hace el presidente del Congreso. Le sirvo un cafecito aquí, mire. Muchas gracias, Barrio, muy amable. Para que se anime. Dice el presidente del Congreso Nacional que en realidad la ratificación del acta es una cuestión meramente formal, pero que con lo que respecta a la cuestión fundamental del por qué no se ratificaba el acta, que era la incorporación de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, eso ya había sido aprobado, como efectivamente ya había sido aprobado. Por lo tanto, tal como lo establece el artículo 215, él va a enviar ese proyecto de ley que una vez aprobado forma la forma de decreto, lo envía al Poder Ejecutivo para su sanción y posterior promulgación. Hay otra interpretación, digamos que es la interpretación inveterada que se ha hecho por costumbre en el Congreso Nacional, que toda sesión donde se ha aprobado por lo menos un decreto de ley debe ratificarse en un acta. Y aquí tenemos un problema de interpretación, porque algunos dicen que en la ratificación del acta se pueden rectificar cuestiones formales, de forma, tal como lo dice la ley interna del Congreso Nacional. Otros creen que puede cambiarse el voto, que yo creo que es una cuestión de fondo. Esas son dos interpretaciones. Y ahí está el juego. ¿Usted, diputado Pérez, cómo lo ve? Bueno, como un acto más de la democracia normal, ayer hubo una votación que expresó la voluntad, el deseo de cada diputado de expresar su voto en este tema. Y qué lamentable que el tema CAF se llevó los demás temas, porque a mí me parecía muy atinada la propuesta del Partido Liberal de haber sacado por un espacio de unos 30 días, más o menos, el tema CAF de esa acta y poder aprobar la misma ayer y no haber afectado los otros temas. ¿Se puede legalmente hacer eso? Sí, sí se puede, y hay un mecanismo legislativo que se podría haber aplicado. Hubiéramos aprobado el acta, estuvieran vigentes y con eficacia jurídica los demás temas, y se le hubiera dado más espacio de diálogo al tema CAF. Pero no sucedió tal cosa, entonces la votación fue, creo que 71 a 55. ¿Se puede aprobar un acta parcialmente y dejar en suspenso uno de los asuntos que se registran? Nosotros lo hicimos. Recuerde aquellos temas de salud que motivaron protestas, que yo recuerdo que ahí fue cuando pude conocer, por lo menos por televisión. Es correcto. A doña Suyapa Figueroa como presidenta del Colegio Médico. Sí. Recuerde esa sesión cuando Mauricio Oliva, él como presidente del Congreso, propuso sacar los dos temas. Nosotros estábamos en igual situación que ellos. Y en esa sesión Mauricio Oliva propuso sacar del acta esos dos temas que estaban generando controversia social, protestas en las calles, huelgas médicas, y aprobamos el resto del acta. Eso es un antecedente que ahí está, que se pudo haber aplicado el día de ayer. ¿Qué consecuencias tendrá lo que ocurrió ayer, que no se aprobó el acta? Bueno, como decía el abogado, eso está sujeto al análisis que muchas personas están haciendo. Yo soy abogado, como usted lo señaló, fui secretario del Congreso Nacional. Si yo fuera el secretario, no firmo
los documentos que contienen esos decretos para enviarlos a sanción. Perdónenme ambos, que son personas que merecen mi respeto. Y aunque no se lo merecieran, son personas sobradamente capaces. ¿Es posible darle a una decisión del Congreso, nada menos, esa valoración de que se somete a consideraciones? No se establecen verdades jurídicas, las cosas no son o no son. Las van a dejar así como a nivel de consideraciones, interpretaciones, que hay formas de verlo. Vamos a ver, es que hubieron dos votaciones. Una votación en el momento que se discutió el tema, ¿Sí? que logró 65 votos, ¿Sí? y una votación ayer en que se debió haber aprobado el acta que contiene ese tema, ¿De acuerdo? que logró 71 votos en contra. Sí, eso es ordinario, ¿Cómo eso es interpreta normal. usted la voluntad y la expresión del diputado en ese momento? ¿En qué momento? El de ayer. Es de rechazo, ¿Sí? es de rechazo al tema. ¿Sí? Y no es a la autorización de la alcaldía X que iba ahí o Y, Ujú. es al CAF. Ujú. La expresión del diputado ayer es de rechazo ¿Sí? al CAF. Ujú. Entonces, usted hace una pregunta justa. ¿Cómo queda la expresión de 71 diputados de 128 cuando rechazan la aprobación de esa acta? ¿Qué dice usted de ese puntito No, específicamente? No estoy de acuerdo. Nosotros estamos vinculados por esta cuestión que Ajá. se llama Constitución de la República. Ajá. Esta es la decisión del soberano a quienes nosotros representamos. Sí. ¿Y cuál es el artículo que nos vincula con eso? Con esa decisión del soberano que está aquí, el 215. Ajá. ¿Y qué le dice el artículo 215? Que todo proyecto de ley introducido en el Pleno del Congreso una vez aprobado, Ajá. no dice aprobado y ratificado. Si eso hubiese sido la voluntad del soberano, lo hubiese establecido acá. Ajá. Dijo, una vez aprobado, Ajá. se debe mandar a más tardar dentro de los 3 días siguientes al Ejecutivo para su sanción y posteriormente Me promulgar. parece- Este es el artículo De- constitucional que nos Estoy vincula. de acuerdo y lo respeto al pie de la letra, pero quiero plantearle otro matiz. ¿Me la presta, doctor? Sí, ¿Para sí, cómo no, qué, aquí eh, están y los artículos. de la ¿Para ley. qué no le vaya a perder las anotaciones que tiene No. ahí? Son fundamentales para próximos debates. Aclárenme este asunto. ¿Para qué existe entonces, si se va a dar por firme un decreto con solo la votación, para qué existe toda la liturgia? Eliminemos las actas. ¿Para Sí, qué bajo esa existe teoría- toda la liturgia que establece una lista importante de pasos para aprobar una ley? Si vamos a asumir que ya es legítimo con solo que un diputado lo vaya a presentar. Si dice usted, yo traigo entre pecho y espalda 200,000 votos de ciudadanos del departamento de Cortés. Claro. Estoy legitimado. Sí. Entonces yo vengo a proponer tal cosa. Y entonces, si usted viene con ese argumento y quiere saltarse los otros puntos de la liturgia, ¿para qué existen esos procedimientos? Yo le Que lo apruebe después la asamblea el acta, que después lo sancione un presidente, que después lo mande a publicar en la Gaceta, que después tenga incluso en algunos casos especiales una vacatio legis, Sí. etcétera. ¿Para qué existen entonces? Pero esa liturgia que usted establece está en la Constitución de la República. Como Para todos Está- los casos. Pero para como todo- ta- para pero- todos los casos. Y entonces, esa liturgia posterior está en una norma secundaria, no en la norma que le dio el constituyente. Esto es una cuestión, porque hay escalas, hay niveles, como dice la Sí, gente. Bueno, estamos de acuerdo. eso que usted está diciendo de la liturgia procedimental Sí. es una norma secundaria creada por el legislador, Doctor, no por el constituyente. Doctor, de acuerdo, y no soy quien yo para ponerme a alegarle a un profesor de Derecho Constitucional de una universidad, pero es que la constitución del país es una constitución declarativa que establece derechos que deben desarrollarse en normas secundarias. La constitución del país que usted tiene allí me garantiza a mí derecho al trabajo. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Pero invocando que yo tengo derecho a trabajo, no puedo ir al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a pedir que me den de jefe de las Fuerzas Armadas porque tengo derecho al trabajo. Tengo que cumplir unos requisitos para ser jefe de las Fuerzas Armadas. Y los aspectos para desarrollar ese derecho se los desarrolla el Código del Trabajo. Sí,
Entonces usted no puede decir, es que la Constitución no lo dice, pero lo dice el Código del Trabajo. Esta misma Constitución dice en el 205, numeral 3, que es atribución del Congreso aprobar su ley orgánica. La ley Que orgánica... para algo existe. Es correcto, la ley orgánica, la que aplicó Redondo ayer cuando dijo, para mí este tema ya está discutido y vamos a votación. Es la que le da esa potestad a él. Sí, de acuerdo, legítimamente. Entonces es bueno reconocerla cuando conviene, pero la desconocemos cuando no nos conviene. La ley orgánica dice que se debe, ojo, no debemos seguir repitiendo ratificar actas, es aprobar actas. Sí, de acuerdo. Entonces, La ley dice se debe aprobar el acta. Entonces, Por de acuerdo- 40 años las actas se han aprobado en el Congreso Nacional previo al en envío toda- de los y decretos. en las directivas de los bancos y en Por las 40 directivas. años el Consejo de Ministros, Sí, cuando doña Xiomara se sienta con sus ministros Sí. y el ministro de la presidencia, que hace las veces de secretario, lee el acta de la lee el sesión acta anterior. y dice la ley, la debe firmar él y la presidenta, Sí, antes de enviar esos PCM o esos decretos Sí. a su publicación. sí. Ajá. Eso está así. La ley de la carrera judicial establece el procedimiento de las actas en la Corte Suprema de Justicia. Salgamos de estos dos puntitos, doctor Le devuelvo Barrios. la Constitución, doctor. Entonces, según usted, ¿colisionan las leyes secundarias y se queda con la ley suprema? Sí, mire, y es que yo no estoy en contra de que se apruebe un acta. Lo que estoy en contra, y yo los reto a ambos, uno que ha sido legislador y otro que fue secretario, que me diga... A mí no me rete a nada. No, a mí no, no me rete a no, nada. no, Rételo no. a él. Donde dice A mí réteme a dibujar y que veamos en el en una acta... plaza si no, quiere. ahí nos aplazan los dos. A ver, Fíjese, el artículo 61 y el artículo 73 que desarrolla esa parte, sí, no establece que en la ratificación del acta usted puede cambiar el voto. en la aprobación del acta. Sí, en la aprobación del acta. Estrictamente ese es el término. Sí, Entonces, ese yo creo que es el meollo del asunto. El meollo del asunto. No estamos hablando de que no se debe aprobar el acta. Ese no es la discusión. Es si en la aprobación del acta un diputado al Congreso Nacional puede hacer cambios sustantivos. Creo que este es el meollo del asunto. o sea que según usted, el diputado que votó por cualquier asunto a favor o en contra, en el acta tiene que votar igualito. Mire, ve, una vez Quedó leí... amarrado. Bueno, pero eso no lo hice yo, lo hicieron ustedes. El artículo 61, párrafo segundo. Una vez leída el acta de la sesión anterior y antes de ser aprobada, cualquier diputado puede hacer reconsideraciones para que se enmiende en cuanto a la verdad de los hechos. Sí, Si yo cambiaría mi voto fue que mentí. Si aprobé, si dije una cuestión de sí y después dije que no. Y eso no es la intención del legislador. Y se hagan correcciones de redacción. sí, De redacción. sí, de acuerdo. Solo No puede que- hacer reconsideraciones en ese sentido. En ese sentido. Sí. Estamos No, de acuerdo. no puede hacer reconsideraciones Ujú. sustantivas en el sentido. Estamos de acuerdo. Fíjense que voté allá sí y hoy digo que no. No es Eso el caso, no lo confunda, no es el caso. Bueno, esa es mi interpretación. Usted puede reconsiderar y decir, eso está malo, yo no dije eso. Una imprecisión es- de un dato, por Ah, claro, ejemplo. estoy de que en vez acuerdo. de Vanegas, Esas son las dijera reconsideraciones. Estoy de acuerdo. Venegas, por pero, ejemplo. pero después con su voto, usted es libre de votar por el sí, por el no o abstenerse. Ahí tenemos. Usted no eso lo quedó dice. amarrado por la primera votación. Ujú. La ley dice que el diputado cada vez que vota tiene esas tres opciones. Ajá. La ley no le dice, si Sí. usted ya votó, Ajá. yo lo reto a que usted me Vamos diga a- dónde dice vamos que si a- usted ya vamos- votó una vamos- vez vamos a por el cortar. sí, está amarrado a votar Yo por le el sí. reto- Vamos a cuando se apruebe cortar, el vamos a acta. cortar el césped más bajito. Si en una sesión yo voté a favor de un asunto y voté en contra de otro asunto y hay un asunto de gran calado que yo no quiero aprobar cuando se discute el acta, ¿cómo voy a votar yo? Yo voy a votar por no aprobar el acta por un asunto de gran calado, independientemente de que en aquella sesión voté a favor de otros asuntos. Correcto. Pero eso es una reconsideración de forma o de fondo. Porque eso es lo que está diciendo el legislador. Ajá. Y lo vuelvo a leer porque Sí, creo sí, que sí. no lo estamos interpretando bien. Una vez leída el acta de la sesión anterior y antes de ser aprobada, cualquier diputado puede hacer reconsideraciones para que se enmiende en cuanto a la verdad de los hechos, de lo que pasó. Si yo voté a favor o voté en contra, esa es una verdad de los hechos. Y se hagan correcciones de redacción. Pero no puedo cambiar mi voto sustantivamente porque esa
No tiene que ver con las dos consideraciones que hace el legislador, ni con la verdad de los hechos, ni con errores de redacción. Entonces, con esa interpretación que usted hace, doctor Barrios, tampoco puede cambiar de opinión un diputado en una ratificación de una reforma constitucional un año después. Bueno, pero es que esta es otra cuestión. ¿Por qué? Porque son independientes. Porque aquí el legislador sí le dio la posibilidad en dos legislaturas independientes Para darle de poder pensamiento. cuestiones sustantivas. Sí, es exacta esa interpretación. Y el legislador le dijo eso. Por eso es la ratificación de su voto. Y ahí sí hay una interpretación totalmente distinta. Porque le dijo, debe ratificar ese voto, no ese voto, esa decisión en dos legislaturas diferentes. Pero no es el caso. Ese ejemplo Bueno, no se pero puede al final aplicar. estamos en una discusión post. Sí, ¿Por qué no se ha mandado ese decreto si esa tesis es la que impera? es correcto. Desde hace días. Vamos al correcto. asunto. ¿Por qué Carlos Zelaya, por por qué qué Carlos esperaron Zelaya 2 dijo meses? cuando la prensa Es lo correcto. entrevistó y dijo, cuando Luis Redondo aquí en su programa dijo, ya se mandaron los decretos o eso dejó entrever? Sí, Carlos Zelaya sale el mismo día sí. y dice, A decir que no lo habían enviado. no se ha mandado y se debe ratificar el acta, Sí. y se debe aprobar el acta, Sí, perdón. sí, de acuerdo. Esa es la tesis que ¿Y por qué impera. se hizo cabildeo durante 2 meses para convencer diputados liberales para que votaran en favor de la aprobación del acta? Mándenlo. Si el acta no es importante, si Mándenlo. el acta es cosmética, ¿por qué tuvieron este país ustedes nervioso durante 4 semanas? Le voy a explicar algo. Fíjese que yo presenté, y estoy de acuerdo con ustedes, un proyecto de ley, y ahí lo tengo. Hay sesiones en donde se aprueban decretos de ley. ¿Es correcto? Pero hay sesiones donde usted no aprueba decretos de ley, sino que son Sí. Primeras lecturas, segundas lecturas, Trámites, ¿no? etcétera. Entonces, para que nosotros calcemos con ese artículo 215, abogado Pérez, yo presenté un proyecto de ley diciendo que siempre que en una sesión se aprobara un decreto de ley, se ratificara o se aprobaba el acta en el mismo momento o dentro de los 3 días siguientes para calzar con el artículo 200. Y no vuelva a suceder este tipo de actos que pasan. Ese fue mi proyecto de ley. Pregunta directa para una respuesta directa. A estas alturas, ¿ustedes dan por aprobado que Honduras se adhiere a la CAF? Yo voté a favor y yo ya aprobé eso. ¿El Congreso lo aprobó? El Congreso lo aprobó ¿Es- mayoritariamente. ¿Es ley? No, hasta que sea sancionado y promulgado por la presidenta de la ¿Se República. lo van a enviar al escritorio de la jefa del Estado? Bueno, es una cuestión que le corresponde al secretario y al presidente. Entiendo que por lo que dijeron ayer, se lo iban a enviar. Si le preguntan a usted, ¿qué aconsejaría? ¿Qué aconsejaría a la presidenta? Al Congreso. Que lo envíe. ¿Usted qué le aconsejaría? Que no. Mire, Ángel Darío, perdón. Cuando a veces está en las nubes del poder, hacemos cosas porque creemos que no vamos a tener ningún tipo de responsabilidad. ¿Por qué lo dice usted? Porque hoy, si es secretario del Congreso, si es presidente del Congreso, uno dice, yo firmo esto y a mí no me va a pasar nada. ¿El poder marea? Sí, claro. ¿Les Y- hace sentir que son absolutos y que están por Intocables encima y del que bien se y del puede hacer mal? cualquier cosa. El envío de este documento, la sanción de la presidenta, que no puede alegar ignorancia, porque está tuiteado sobre este asunto, plasmar su firma en esa sanción y ordenar la publicación, deja un antecedente que puede implicar responsabilidades el día de mañana. Que no serán hoy, pueden ser mañana. Y después usted choca con algo. ¿Usted cree que al CAF, viendo la controversia que se armó en el país con este tema, cuando se siente el directorio de este banco a analizar un crédito para el país, lo van a otorgar sabiendo que los próximos gobiernos pueden desconocer la legalidad de la aprobación de este convenio, de la ratificación del mismo, y meterse en ese enredo? El CAF no lo va a hacer. Entonces, ¿para qué van a dejar toda esa huella de actos que pueden implicar en el futuro responsabilidad si no se va a obtener el fin que se busca? ¿Usted Aquí lo que cabe es esperar que estos meses transcurran, que el 25 de enero del próximo año, cuando se instale la nueva legislatura, lo intenten. Lo intenten. Este es un Ujú. tema de meses. Ujú. Es un tema de meses, que se haga bien. ¿Cree usted que la presidenta de la República se atreva a sancionarlo? No,
Yo creo que lo que ha sucedido todos estos días, por lo que no se ha enviado el decreto, por lo que no se ha sancionado y por lo que no se ordenó su publicación, es porque desde Casa de Gobierno le pidieron al Congreso que se aprobara el acta. ¿Usted que es diputado oficialista, qué dice? ¿Cree que se atrevan a ratificarlo, a sancionarlo en la presidencial? No, es bien difícil que yo pueda hablar por la señora presidenta Xiomara Castro, pero ahí hay una controversia que me encanta a mí como profesor y me gustaría que esto llegara a la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Puede presentarse un recurso de inconstitucionalidad por cualquiera persona que se sienta perjudicado, si es que llega al Poder Ejecutivo. Y me parecería interesante. Solo si se publica, doctor. Sí, sí, por eso. Porque, no puede claro, antes no, por supuesto. No. Decreto si Estoy no está hablando, publicado. estoy dando por sentado de que la presidenta lo firme. Inmediata, y se sanciona y se promulga. Inmediatamente cualquiera de estos caballeros, porque están legitimados para hacerlo de acuerdo a la ley. Pero que se sienta perjudicado realmente. Esta es la de forma, ¿verdad? Entonces, me encantaría que se presentara un recurso de inconstitucionalidad para que la Corte dé por sentado. Yo sigo diciendo que ahí hay una laguna en cuanto al artículo 215 de que ordena, fíjese, ordena mandarlo de una vez aprobado dentro de los 3 días siguientes. Yo sigo diciendo, yo por eso proponía de que cuando hayan sesiones donde se apruebe un decreto, que se ratifique inmediatamente después para que calcemos con los 3 días que establece el artículo 200. Eso sí, otros matices me los explica después antes de que me metan un recurso de inconstitucionalidad los patrocinadores. Vamos adelante con los anuncios. Hipotéticamente, ¿qué delitos pueden cometer los que se salten los procedimientos para la promulgación de una ley, diputado Pérez? Todos los funcionarios estamos sometidos al principio de legalidad expresado en la Constitución, el cual establece que no tenemos más atribuciones que las que nos confiere la ley. Salirnos de ellas implica responsabilidad y a eso habría que analizarlo en materia penal de qué estamos hablando. Pero si yo diera un consejo, una recomendación, es que a este tema se le diera el espacio de tiempo necesario. Honduras no necesita más confrontación. Yo creo que puedo coincidir hasta que el CAF puede en algunos aspectos ser beneficioso, pero nosotros lo que tuvimos fue una reunión de 1 hora con gente del CAF, rápida. ¿Cómo puede uno en 1 hora desarrollar todas las inquietudes, todas las preguntas, todas las dudas que tenga sobre un tema? Entonces, para mí no deberíamos de correr. Estamos en julio, el reloj va deprisa. En enero esto puede volverse a introducir, consensuarlo bien y puede lograr una amplia votación en la próxima legislatura. Entonces, es mejor hacer las cosas bien. Diputado Barrios, quiero pedirle una reflexión como hombre sapiente, inteligente y mesurado que me ha parecido usted siempre y por lo cual usted merece mi admiración. Gracias. Le he preguntado hace unos minutos al diputado Pérez sobre el efecto del poder en la mente y en la conducta de los hombres que están en esas atmósferas y me dijo que hay una especie de vértigo en la azotea del edificio. ¿Cree usted que eso pasa ahora también con el Partido Libre? Mire, yo no, es sumamente difícil porque yo he llegado al Congreso, no soy miembro de junta directiva, no he llegado hasta estas esferas de estar en junta directiva, pero siento que a veces, y mi única experiencia es lo que he vivido en el Congreso Nacional, nunca he sido parte del Poder Ejecutivo, pero a veces los que, y hablo a nivel de presidencia, tal vez a ese nivel, ¿no? Es importante el círculo con el que usted se rodea. El círculo con el que usted se rodea o le dice que es el omnímodo, el que lo sabe todo, pero siempre tiene que tener gente o de afuera o del mismo círculo que le ponga los 2 pies, que le ponga un freno. Ese es mi consejo a alguien que está ahí
Yo que nunca he estado, pero siento que uno tiene que tener esos frenos de los amigos, de los verdaderos amigos. Yo siempre digo que a los amigos se les hiere con la verdad para no matarlos con la mentira. Ujú. Y alguien que vaya alándole la túnica al rey y recordándole que es mortal. Que no se es eterno, que no se es omnímodo, que no es infalible. Sin lugar. Aquí ha habido ejemplos recientes de gente que le ha dicho a los presidentes: no, usted no está bueno solo para ser presidente ni para ser reelecto, usted debería ser rey. Y no solo de Honduras, de Centroamérica. Usted es un líder de dimensiones colosales. Hubo gente que yo escuché que le dijo a Carlos Roberto Reina: este país es muy pequeño para usted. Usted está bueno para secretario general de las Naciones Unidas. Hay presidentes a los que les dicen: está bueno para Santo Papa. No está bueno para estar administrando crisis aquí, peleándose con maestros y con enfermeras. Entonces yo creo que esos efectos del poder es interesante de revisarlos. Vamos a ver, quiero plantearles un asunto. El diputado Luis Redondo, en varias explicaciones, no solo ayer, sino en fechas pretéritas, ha planteado una ecuación a la hora de establecer las mayorías para aprobar una ley en la que yo quiero que ustedes me alumbren. Les voy a plantear un ejemplo con esta gráfica. Asumiendo que hay 100 diputados presentes, votan 80, porque los otros 20 están tomándose una foto, están tomándose un café, están hablando por teléfono, lo que sea. De los 80 que efectivamente votan, 40 votan abstención, 21 votan a favor, 19 votan en contra. Estos 21 votos a favor son efectivamente el 21% de los 100 presentes. ¿De acuerdo? Y el argumento que escuché es que es ilegal aprobar algo sin los votos favorables de la mitad más uno de los presentes. Y en este caso, 21 no es la mitad más uno de 100. Y puso como ejemplo varias normas aprobadas en el Congreso anterior con 43 votos cuando habían presentes 100 diputados. Por ejemplo, explíquenme ustedes este enredo. Tiene que definir qué es estar presente. Esa es la clave. Estar presente es que el diputado esté en el hemiciclo o que la tarjeta esté en el hemiciclo. Ese es un punto clave. Porque si usted está presente en el hemiciclo, tiene la obligación de votar. Ojo, no tiene el deber, pero ni tiene no el se derecho. sanciona, en la práctica no se sanciona Debería, si no se vota. Pero usted no tiene, o sea, no existe la opción no votar, pues. Sí, exacto. Términos claros. Usted tiene que votar sí o sí. Por cualquiera un de las tema. tres opciones. Es correcto. Pero no cabe la posibilidad de que yo estoy ahí presente y no vote. Y me pare y no vote. Esa opción no la tenemos los diputados. Si no estoy de acuerdo, voto en contra. Si estoy de acuerdo, voto por el sí o por el no. Si no lo estoy. Ese problema lo tenemos por esa situación. Porque se le llama a estar presente que mi tarjeta esté ahí, aunque yo me retiré a la cafetería, o los que tienen oficina se fueron para su oficina, o los que querían O en un momento preciso de la votación se encontraba dando una entrevista. Es correcto. Se encontraba lavándose las manos Es correcto. o recogiendo algo que se le cayó al piso, lo que sea. Es correcto. Por cualquier circunstancia menor. Entonces, eso define qué es estar presente y le define el número que se ocupa para aprobar una votación. Muy bien. La votación se aprueba con la mitad más uno De los presentes. De los de los presentes. presentes. Muy bien. Que voten por el sí. En ese caso, usted tiene que sumar el no y la abstención como algo único. En ese caso, se suma el no y la abstención. Y el sí debe superar esa suma de abstención y del no. ¿Está usted de acuerdo con eso? Es Sí, que claro. Primero, estoy de acuerdo con esa interpretación de estar presente.
Para mí, estar presente no es estar en el edificio, sino estar en su curul y con la tarjeta. Eso para mí es estar presente. Digamos, si tendríamos que redefinir la presencia, para mí es estar en su curul y tener su tarjeta. Eso para mí es estar presente, porque puede estar en el parqueo. A ver, estar presente en el hemiciclo para mí no. Esto es lo primero. Y luego la cuestión de cómo hace la conversión, ¿no? De la mitad más uno de los presentes. Habiendo definido, desde mi punto de vista, qué es presente, entonces debe sumar la mitad más uno de los presentes que votaron. Que votaron. Entonces, esa condición específica es lo que explica la muestra que dio el diputado Luis Redondo de que en la directiva del Congreso anterior, de la cual usted fue parte, se aprobaron reformas, cosas de gran importancia con 35 votos, con 43 votos, con 50 votos. Tendría que ver el caso ya específico. Usted puede abrir una sesión como presidente con 65 diputados presentes. Es correcto. Y aprobar cualquier cosa que requiera mayoría simple con la mitad de 65. Con 33 votos lo puede aprobar. Con 33 votos si hay 65 presentes. Sí, de acuerdo. Es correcto. Una cuestión que requiera mayoría simple. Entonces, ya eso habrá que ver en cuál es el caso específico que el diputado Redondo estaría señalando. Pero esas confusiones se dan por eso. Miren, sabe que yo recuerdo con exactitud que Luis Redondo, por ejemplo, era el único diputado que se llevaba su tarjeta del curul en los años anteriores. Y cuando los asistentes los primeros días le decían que eso no se podía hacer, porque muchas se perdieron y ese mecanismo era obsoleto, ya era desfasado, la empresa proveedora ya creo que ni existía, pero Luis Redondo les decía que no a los asistentes de cámara. Y al final la gerencia y todo el mundo dijo, déjenlo, él tiene su forma especial y su carácter especial. Entonces Luis Redondo sacaba su billetera, terminando la sesión, metía su tarjeta y se iba para San Pedro Sula con su tarjeta. Autorícenos a los demás diputados hoy a hacer eso. A mí me gustaría llevarme mi tarjeta y andarla en la billetera o en mi bolsa y cuando voy a sesión ponerla. Si me voy a retirar a dar entrevistas o me voy a retirar a tomarme un café, me la llevo. Y ese asunto podría solucionarse, pero si yo soy secretario y me miro que estoy quedando sin quórum, me faltan 5 diputados, yo le puedo decir a un asistente, mete 5 tarjetas ahí para establecer que hay quórum siempre. Entonces, se presta para esas cosas. Aparte de lo estrictamente jurídico, ¿qué interpretación política tiene esta batalla que Libre no ha ganado en el Congreso? Para mí, más allá de un partido específico, en este caso mi partido, es la democracia. Mire, si algo yo celebro en el Congreso Nacional es que el pueblo hondureño y los votantes fueron inteligentes, sumamente inteligentes, en no darle una mayoría en la toma de decisiones a un partido específico. Eso nos obliga, y a mí me encanta, que se esté logrando o no, es otra cuestión, que nos tengamos que sentar con los liberales, con el Partido Nacional para tomar decisiones. Yo celebro esa participación democrática que hay en el Congreso. No me va a negar que en ciertos momentos, cuando son puntos de agenda política y de gran interés, lo ha de lamentar con los dientes apretados. Bueno, pero digamos que hay valores muy por arriba de los sentimientos particulares. Yo creo que se necesitan liderazgos por encima de las cuestiones particulares. Que lo estemos logrando o no, le digo, es otra cuestión. Pero que creo que es la democracia. Creo que ese corte transversal de la ciudadanía, en este momento, ningún poder del Estado lo refleja tanto como el Congreso Nacional de la República. Y eso nos obliga a sentarnos. Mire, yo dialogo con pocos días, doctor, de una decisión de las más importantes que va a tener que tomar este Congreso, que es la elección del fiscal general. Mire, yo... Se dio esa votación. ¿Sí? Y después nos viene la elección del Tribunal de Cuentas, y después la elección de la Junta Directiva y del IAIP. O sea, los próximos meses requieren mucho diálogo en el Congreso Nacional para llegar a consensos. Si no, nos vamos a seguir enredando y entrampando todo. ¿Está bien dirigido el Congreso y tiene la fortaleza para enfrentar esas batallas? Yo creo que hay un área de oportunidades del presidente del Congreso, que es el líder natural, para cultivar, acelerar y redefinir más
esa parte. Qué educado es usted. Dijo muchísimo más de lo que dijo. Una pausa, la última de nuestro foro Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras. Siga, por favor. Señores diputados, este desencuentro del Congreso de la República ayer los toma en momentos cruciales para el país. Están por decidir quién será el nuevo fiscal general y nuevo fiscal general adjunto de la República. ¿Cómo esperan ustedes que ocurra ese proceso en los días próximos, diputado Barrios? Mire, yo creo que va a haber un aspecto cualitativo con respecto a la elección del fiscal general anterior. Y es que en el Congreso Nacional vamos a elegir, o por lo menos es la intencionalidad que tenemos, de elegir de la lista de los 5 que nos va a enviar la Junta Proponente, algo que no pasó en la elección del fiscal general anterior. Yo creo que eso representa un paso cualitativo con respecto a la elección anterior. ¿Usted cómo lo espera ese proceso, diputado Pérez? Bueno, mire, con sinceridad creería, y me gustaba más a mí las elecciones de los primeros fiscales, donde creo que ese tema de las juntas no salió como se pensaba, ni en las Cortes Supremas que hemos tenido, ni en los fiscales generales. Creo que esa libertad de decisión que se le fue limitando al Congreso Nacional para dárselo a la sociedad civil, tal vez con la mejor intención, no ha dado los frutos que todos queríamos. Y porque hubo razones también. Había mucho desprestigio en el Congreso para confiarles esa tarea. La sociedad civil no celebraba el fruto de las reuniones políticas, de una especie de negociaciones de tahúres que hacían los caciques de la política. Entonces dijeron, la sociedad, tomemos nosotros esto en una especie de junta de notables para ayudarles a estos señores que nos representarán cuando los elijan. Sí, pero ¿qué hemos tenido en los... bueno, eso es otra cosa. En los últimos casos? No hemos tenido nóminas avaladas con bastante legitimidad por la sociedad civil. Entonces, pero bien, confiamos en que la Junta haga su mejor trabajo en este caso y que no vaya a limitar las posibilidades de construir los consensos políticos, porque al final la decisión va a ser política, va a ser de los 128 diputados. Para elegir un fiscal general se requieren 86 votos. No los tiene libre, ni sumado con el Partido Liberal Juntos. No los tenemos nosotros, ni sumado con el Partido Liberal Juntos y el resto de partidos. Entonces, si no hay... Libre y el Partido Nacional. Sí, nosotros sí, juntos. Pero si no hay ese diálogo, ese consenso, que nazca a raíz de que se construya una nómina que lo permita por parte de la Junta, nos puede enredar el tema y pudiéramos estar teniendo votaciones fallidas una y otra vez y no tener una elección de fiscal general. Entonces, ojalá que el trabajo que hoy está haciendo la Junta nos permita ya en el mes de septiembre pues hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Doctor. Mire qué cosa, ¿verdad? El constituyente a quien le dio la facultad de elegir a Corte Suprema de Justicia y a Fiscal General fue al Congreso, a los diputados. Sí. Y nosotros en una desobediencia del constituyente cedimos esa parte. Delegando funciones. Delegando funciones que no estábamos autorizados. Es correcto. O sea, yo me ubico como profesor de Derecho Constitucional. Es que no estábamos autorizados y para que son delegar prohibidas, porque la Constitución dice no se pueden delegar. ¿En qué momento delegamos esa autoridad del constituyente? No nos autorizó para eso. Digamos, para ponerle un matiz al tema que decíamos, que no hemos tenido los resultados. Pero tal vez por la fuerza de la necesidad, hemos convenido todos, poniéndonos un poco de perfil a la ley, por el bien superior. Es, por ejemplo, como ahora con la Maxi. El constituyente no le ha autorizado a usted llamar a un argentino, un brasileño, un italiano que venga aquí a enjuiciar gente. No, Sin embargo, al mirar los escenarios que hemos tenido en Honduras de manoseo y de irregularidades y de poca efectividad de las instituciones,
entonces decimos echemos mano de la Sí, comunidad internacional. debería darnos vergüenza eso de que tenga... Y lo digo así en el buen sentido de la Y palabra. lo comparto. Debería darnos vergüenza que traigamos autoridades extranjeras. No tengo nada contra los extranjeros, No, ni yo pero la tampoco. administración de la justicia es propia de su casa. Esto es como que Pero- usted, en la autoridad de su casa, de los padres con respecto a los hijos, diga al vecino, Venga aquí a poner orden, a disciplinarme estos disciplinar, porque hipotes. yo no puedo. O sea, es un acto vergonzoso, realmente. Y De es verdad. es el reconocimiento legal de que De nuestro tenemos, fracaso. de que tenemos un fracaso De en nuestro materia fracaso. de justicia. Ujú. ¿Cómo va a negociarse políticamente hablando? No Sí. me haga reflexiones Sí. filosóficas Sí. ni doctrinarias Sí. de ninguna naturaleza, que esas le adornan muy Sí. bien y usted es un genio para ello. La ecuación política de repartirse un pastel entre tres comensales. Necesitan al Partido Libre, al Partido Nacional y al Partido Liberal. Y el pastel solo tiene dos pedacitos ahora, fiscal general y fiscal adjunto. ¿Cómo van a darle paso a ese punto de la agenda en la fiesta? Conversando, haciendo que ese pastel por ahí pueda salir una tercera y una cuarta parte. No nos olvidemos del Partido Salvador de Honduras. ¿Eso cómo se manifiesta? Afortunadamente el Ministerio Público no solamente es la Fiscalía o el Fiscal General o la Fiscalía General Adjunta. Ujú. Dentro de organigrama de la Fiscalía General hay posiciones importantes como la Dirección de Fiscales, por ejemplo, Ujú. que tiene un poder fundamental, aunque no es un cargo de elección en el Congreso Nacional, pero sí es un cargo de mucho poder. ¿Va a entrar ese punto entonces en las negociaciones? Bueno, yo creo que debería de entrar ese punto dentro de las negociaciones políticas, todas las negociaciones. Nos estamos olvidando también que no es solo cuestión de discutir la política criminal que va a tener la Fiscalía General frente a ciertos asuntos, el posicionamiento que pueda tener el fiscal general frente a la colaboración que va a tener con la CICIG si se logra instalar. Yo creo que deben entrar no solamente, digamos, la repartición, no me gusta esta palabra, pero no encuentro otra en este momento, de la Fiscalía General y Fiscalía General Adjunta, sino que hay otros temas que hay que discutir al interior del Congreso para elección de estos dos nombres. ¿Usted acompaña los enunciados de colegas suyos y correligionarios suyos que el próximo fiscal general debe ser de Libre? Yo creo que hay una verdad objetiva en el Congreso Nacional. Nosotros somos la bancada que tiene mayor cantidad de representantes en el Congreso. En eso estamos en una posición de ventaja, pero no decisoria para la elección del fiscal general. Entonces ahí tenemos una ventaja. ¿Usted qué dice? ¿Cómo va a ser esa repartición a la hora de ponerle nombre a esas casillas? Bueno, mire, ¿para qué sirve el Ministerio Público? Preguntémonos eso. Para representar a la sociedad. Pero su principal rol es la investigación y la acusación en materia penal de las personas que supuestamente han cometido actos que constituyen delito. Qué bonito es uno ir a otro país, por ejemplo, y levantarse en la mañana y ponerse ropa deportiva y caminar por las calles con libertad y mirar uno a la gente caminando con sus mascotas y sentir ese ambiente de seguridad en las calles. Y eso va concatenado desde la policía, desde ministerios públicos, desde jueces, etcétera, que operando en conjunto hacen que el país camine, marche bien en materia de seguridad. Hoy lo que más necesitamos, más que un fiscal de un partido X, es un fiscal comprometido con combatir fuertemente la criminalidad que azota día a día al pueblo hondureño. Porque miren, Ángel Darío, no sé por qué estoy con ese Darío. Porque teníamos un vecino en el barrio arriba que era sí, un y porque abogado hablamos muy hace un querido. ratito Por supuesto. del abogado. Aquí parece que tenemos el cerebro amarrado con el tema corrupción. Y cuando queremos hablar de ministerios públicos, inmediatamente asociamos corrupción. Pero aquí hay otros delitos que impactan diariamente al hondureño. La extorsión, los asesinatos, etc. Entonces, el no tener un fiscal que tenga ese compromiso de combate a la criminalidad frontal, fuerte, diariamente, con sus fiscales, con sus
fiscales especiales, etcétera, en todas las ramas, Ujú. hunde al país. Entonces, más que un fiscal de un partido X, hoy sí deberíamos apostarle a un fiscal que tenga esa valentía. Al final, en materia penal, lo que se busca es hacer justicia. Ujú. Y hacer justicia es darle a cada quien lo que se merece. Si alguien transgredió la ley, debe aplicarse la justicia. Ujú. Entonces, nosotros como bancada, y lo hemos dicho, algunos referentes de la bancada ya de forma pública a través de las redes, no vamos a apoyar a alguien para fiscal general que haya sido un militante frontal, activo de un partido político. No lo vamos a apoyar. No estamos descalificando a nadie diciendo que por una militancia pasiva alguien ya queda fuera. Pero ese militante de bandera en mano, ese militante de mitin políticos, ese militante que pudo haber tenido hasta aspiraciones en algún momento de ningún partido. Nosotros tampoco queremos, si ahí integra un nacionalista, que vaya en esa misma sintonía, en esa misma condición. Creo que debemos darle otra dirección a esta elección. Tengo que creerle, diputado, ¿van a ser ustedes íntegros de principio a fin? ¿Van a mantener esa posición siempre o van a ser igual que en la Corte, que dijeron que no iban a votar porque Libre tuviese la presidencia de la Corte y en discursos fervorosos cuando los estaban eligiendo parecía que se venía la Tercera Guerra Mundial y 15 minutos después suavemente acercaron el brazo para que Libre tuviera la presidencia de la Corte? Bueno, mire, en el tema de la Corte, No, refiérase a lo del fiscal. ¿Van a mantenerse de esa misma forma Sí. que ahora lo está Sí. anunciando? sí. Pero por antecedente, en el tema de la Corte, nosotros siempre tuvimos claros que la presidencia de la Corte, que es la coordinación del Poder Judicial, la debería tener un magistrado propuesto por la bancada de Libre. Le planteo nombres concretos con lo que usted dice de militancias activas y una fervorosa participación política. El aspirante a fiscal, don Mario Urquía, de Libre, no cuenta con los votos del Partido Nacional ni contará. No lo conozco en detalle, pero si se enmarca dentro de lo que dije, no lo va a apoyar la bancada. ¿Ese es nacionalista. el candidato de Libre a fiscal general, doctor Barrios? No, hay varios candidatos afines ahí que están participando, que por lo menos le conozcamos algún grado de simpatía. Yo no los conozco todos, conozco a Mario porque pues sanpedrano también y es un candidato fuerte del partido que tiene las calificaciones, pero en eso puede ser respetuoso uno porque hay varias fases y en una de estas fases se queda fuera y entonces yo en ese sentido sí soy respetuoso. Retomemos el tema de ayer y las consecuencias que eso va a tener para futuras decisiones en el Congreso y quisiera hacer un ejercicio final. Formúlense una pregunta y una respuesta entre ustedes. ¿Qué quisiera usted preguntarle al diputado Pérez? Bonito ensayo. Diputado Pérez, podemos conversar, sentarnos en el Congreso y llegar a acuerdos sobre cuestiones de Estado trascendentales, más allá de las cuestiones partidarias. Sí, desde luego que sí. Doctor, y usted lo puede ver en mis participaciones, Sí. yo ayer salí del Congreso muy desmotivado. Al final de la sesión se discutieron temas importantísimos y a mí me apasiona el derecho penal. Aprobar leyes tan importantes en materia penal en medio del griterío, de la descalificación, del insulto, no es mi estilo, no es mi estilo. Yo siempre he tratado de enmarcar mis participaciones de manera técnica, enfocados en el tema que se está discutiendo y siento que debemos mejorar en eso. Debemos Formúleme construir una más. pregunta a usted, por favor, al diputado Barrios para concluir nuestro foro. Si él estaría de acuerdo en ser esa voz permanente que asesore de la mejor manera a quienes hoy dirigen el Congreso Nacional, que es Luis Redondo y Carlos Zelaya.
No estoy dentro de mis facultades, pero cuente con ello. Les agradezco a ambos su comparecencia hoy con nosotros. A todos, gracias. Adiós.